buenas, yo me llamo Marcos, soy de acá del Partido 3 de Febrero, vivo en Casero, soy socio del Ferroclub desde el año 2011 aproximadamente. Bueno, no sabía que esto existía, lo descubrí casi de casualidad en mi adolescencia prácticamente, navegando por internet, vi que me quedaba cerca. A mí me gustaba, yo en ese momento yo no trabajaba, así que tenía tiempo libre de sobra. Y bueno, vine a averiguar. Bueno, descubrí la facilidad que era hacerse socio y todo lo demás, así que bueno, me mandé. Y bueno, desde ese año estoy laburando acá, llegué así medio de paracaidista porque no sabía nada, sabía muy poco de mecánica, sabía muy poco de electricidad, sabía muy poco de todo. Y en todo eso, bueno, justo me fui cruzando con gente que sabía mucho, acá la gente es bastante hospitalaria, te enseña a todos y bueno, me enganché con uno de los chicos que estaba trabajando en uno de los guinches a vapor que tenemos acá en la sede, que en su momento era el único. Y bueno, ahí empecé a aprender un montón de cosas, porque no sabía prácticamente de vapor, tampoco sabía menos que menos todavía. Así que me fueron enseñando, metiendo mano, arreglando, esto funciona así, esto funciona acá, se desarma, esto se arma de esta forma. Y de esa forma fui aprendiendo, fui leyendo también, libros, manuales, todo, me fui haciendo. De a poco me fui Te metiendo. fuiste empapando sobre los temas que se utilizan acá, que es electricidad. Bueno, Claro. obviamente nadie nace sabiendo y fuiste aprendiendo vapor, te hicieron la escuelita y todo eso. Claro, más que nada porque, o sea, acá no es requisito saber nada en particular, no se piden técnicos, no se piden acá, el que venga, el que tenga ganas de aprender, así no sepa nada, tiene que aprender. Y yo estaba así, más o menos, yo en mi vida había usado una moladora, de casualidad, bueno, herramientas básicas de casa y esas cosas, no sabía de mecánica, no sabía nada, y bueno, y acá fui aprendiendo un montón, y más que nada de vapor, que hoy en día en el país no existe, hay gente que sepa de vapor, de calderas, de cosas. Y acá aprendí un montón, me enseñaron un montón, fui absorbiendo. Y bueno, me fui haciendo. Hoy en día, cuando llegan socios nuevos, también soy yo uno de los que le enseña a los socios. ¿Cómo es? A ver, eso, ahí me interesa llegar a ese punto. ¿Cómo es el tema de ir enseñándole a los socios nuevos? A ver, contame un poquito, a ver cómo haces, cómo los introducís, porque primero está la fascinación del tren. Está bien, el tren y todo eso, pero después el tren hay que arreglarlo, hay que hacerle cosas y hay que tener cierta mano especial para eso, ¿no? Bueno, lo veo, te lo cuento más o menos, y cómo me manejo yo con socios nuevos, de cómo lo viví yo de siendo nuevo. Uno llega acá, llega por ahí mucho, en muy contados casos llega gente que tiene conocimientos específicos, pero a nivel ferroviario casi nadie. Entonces es como que venís en cero generalmente. Entonces, como, bueno, es cuestión de, bueno, a ver, vos qué sabés, más o menos, te guías, entonces es un poco más, te sabes un poco menos. Entonces, bueno, te vamos enseñando, vení acá, mirá, este coche es tal, funciona de esta manera, cómo funcionan los bogies, cómo funciona la suspensión, la parte eléctrica, mirá, estas son las luces, de a poquito lo vas metiendo en la cosa. Entonces ahí vas enganchando a la persona, porque si no, una persona viene y llega, qué lindo el tren, pero no sabe cómo funciona. Nada. Es que si le metes todo junto de golpe es como que. Entonces No. si le mandás todo de una, es como se te va a quedar bloqueado y esa gente medio como que no sabe qué hacer y se aburre y se va mucha gente. Pues no sabe cómo arrancar, entonces tenés que engancharlo. Entonces haz de a poquito. No meterlo a laburar de una con todo o meterle demasiada información o tratarlo como si alguien no supiera, porque la verdad todos llegamos casi sin saber y así no es la mejor forma. Entonces bueno, vamos de a poquito. Cosas básicas y después, bueno, a medida que va avanzando y va conociendo, por ejemplo, no sé, en la locomotora a vapor. Hoy en día todos sabemos manejar la máquina acá en el club. Todos la hemos manejado, todos sabemos lo que es foguista, lo que es maquinista. Y el que viene no, mucho no sabe. Entonces, bueno, no sé, justo está la casualidad que enciende a la locomotora o el guinche incluso, como me pasó a mí. Y bueno, lo subís arriba de la máquina, le explicás, mirá, ya que está funcionando, le explica cómo funcionan los inyectores, cómo funciona esto, cómo se mete leña, cómo la manejás, mirá, todo. Un ratito y después, bueno, vení, tomá, fíjate, a ver, probá a manejar. Ahora, yo te hago una consulta. Para vos, cuando te puede hacer todos esos pasos, porque eso lo hacemos todos los que Sí. hemos todo transitado el Ferroclub, y te dice, viene el que estaba a tu tutela, a tu cargo, y te dice,
empezás a mover las palancas, con la máquina prendida, y vos como que, ¿qué pensabas en ese momento? Nada, terror. La primera vez, o sea, es una mezcla entre felicidad y terror, porque uno, sí, todo el mundo dice, sí, quiero manejar una locomotora y más una vapor. Claro. Y uno sueña con eso a veces, más que nada de chico, donde le gustan estas cosas. Y claro, y te llega el momento, te dicen, bueno, tomá, probá. Y es como que no sabes qué hacer. Sinceramente, llegás a un punto en que no sabes qué hacer, porque temblás, tenés miedo, estás feliz, querés hacerlo, pero al mismo tiempo no querés hacerlo porque tenés miedo de provocar un accidente o que pase cualquier cosa. Entonces, que bueno, ahí también es como que tenés que jugar con la persona nueva y decir, tranqui, saber que está todo controlado y bueno, jugás. Una vez que empezaste, al principio te morí de miedo. Una vez que ya hiciste unos metros y ya te diste cuenta que no explotó nada, que nadie se va a morir ni nada, ahí ya empieza a cambiar y ya cambiás el miedo por el disfrute total. Claro. Y ahí empieza, y ahí es cuando ya quedas atrapado. Ahí es cuando ahí empezás a vivir lo que es la experiencia de Ferroclub. Claro, bueno, La ahí es parte donde- más linda. Después vienen las otras partes que son llenarse de mugre, venir a renegar con la mecánica antigua, es Mirá, otra yo cosa. hay una sola cosa que digo siempre, que al Ferroclub Argentino, cualquiera de las sedes, los socios pagan para trabajar. Es que es así, o Es sea, así. porque estamos mal de la cabeza y nos gusta pagar por trabajar. Y muchos somos ferroviarios y estamos toda la semana laburando con los trenes. Y así todo, venimos acá los sábados y los domingos, o a veces incluso entre semana cuando tenemos tiempo, y venimos así laburando con trenes. Pero eso es un problema nuestro ya. Ya es un problema que tenemos en la cabeza. Y bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. Vamos a venir un poco más acá en el tiempo. Contanos, a ver, tu paso del vapor al diésel. Y acá en Lynch, por ejemplo, fue bastante brusco y fue bastante complejo, porque en realidad Lynch hacía muchos años que no tenían ninguna tracción diésel. Incluso cuando entré yo en el 2011, creo que ya hacía más de 20 años que no había ningún tipo de tracción diésel en el club. Tuvimos estos casi 10 años que yo estuve acá de socio, más allá de algún préstamo de alguna empresa que nos prestaban a la locomotora para hacer maniobra acá cada tanto o algún viaje. No teníamos experiencia, o sea que por ahí la manejábamos un ratito acá adentro y después se nos iba, al fin de semana se nos iba. Después eso también se perdió por el hecho de que perdimos conexión por vía, así que bueno, llegó un día, fines 2017, 2018 creo que fue, se dio esto de que bueno, llegó todo este material, llegó el coche motor Fiat, llegó el locotractor, y bueno, es como que de golpe otra vez tenemos diésel. Y bueno, es como aprender de cero, porque yo nunca laburé con material diésel a ese nivel. Entonces, bueno, tengo que aprender otra vez un montón de cosas eléctricas, de cómo funcionan los motores, manuales. Y no es como el vapor que entre todo uno se va guiando. El tema del diésel es otra cosa, ya incluye muchas cosas, es más delicado. Y hay que saber un poquito más. Entonces hay que estudiar más, tenemos que conseguir manuales, que no los teníamos por ningún lado, tuvimos que aprender nosotros por experiencia propia. Así que bueno, y también arrancamos, y como que se volvió otra vez, creo que yo sentí que volvió otra vez al principio. Recién arrancaba, cuando arrancamos con el ecotractor oeste, a moverlo, encenderlo y tener miedo de qué va a pasar, que no sé, que no lo conozco, no sé qué tocar. Es como que al principio fue así. Más cuando empezabas a ver fallas y no sabíamos qué hacer. Entonces era como que bueno, tenemos que ver cómo hacemos, porque tampoco tenemos manual, nada a mano que nos diga. Entonces bueno, ensayo de error, probar por todos lados. Y así lo fuimos sacando adelante, hasta que bueno, conseguimos más bibliografía y fuimos haciéndonos más. Sobre todo con este, que hoy en día todavía estamos aprendiendo con este. De la entrevista aquí al socio Marcos. Bueno, Marcos, contanos un poquito qué es lo que tenés ahí atrás tuyo, porque estábamos hablando de diésel y estás adelante, tenemos el televidente o la gente que ve internet, está viendo una trompa redonda, con una forma extraña, dice Fiat, vamos a decir la marca porque no hay forma de taparla, que para el mundo ferroviario significa mucho. Bastante, demasiado diría yo. Bueno, esto que tenemos acá es un coche motor Fiat, fabricado en los principios de los años 60. Fueron encargados justamente a la Fiat Material Ferroviario, Fiat Matterfer, que en realidad, o sea, tenía su subsidiaria general, digamos, su casa central en Italia. Los primeros coches vinieron
Italia justamente, fabricados de allá. Y luego, bueno, Fiat puso su propia fábrica acá, que fue Fiat Matterford en Ferreira, Córdoba, y comenzaron a fabricarlos en serie acá en el país, junto con otros materiales, coches remolcados, locomotoras, etc. Y bueno, vinieron a reemplazar a los coches motores que estaban funcionando en esa época, que todavía venía de la época de los ingleses mucho, coches anteriores a los años 30, 40, que estaban bastante venidos abajo. Entonces, bueno, estos vinieron a reemplazar todo ese material. En su momento fueron de una tecnología bastante avanzada, fueron un cambio bastante grande en varios aspectos. Son coches motores de 2 cuerpos. Es un coche motriz, que es el que tenemos acá, que se ve la trompa, y del otro lado tenemos un coche remolcado, que venían también con una cabina para conducción para que puedan ir y venir sin hacer maniobras. Claro, lo que se denomina push-pull. Sí, sería algo así. En este caso, bueno, como son coches motores, es como una sola unidad, se le dice dupla. Sí, bueno, en pero... esto hemos visto cuádruplas también armadas, Sí, sí. bueno, cosas raras. De fábrica venían preparados incluso para funcionar de hasta 6 coches. Hasta 6 coches. Lo aclaro ¿por qué? Porque hay un mítico furgón, que era todo furgón. Y la gente después en las redes empieza a decir, no, pero también estaba esto, tenía el bar, tenía... Sí, esas eran todas modificaciones y cosas que se iban haciendo con los años, dependiendo del servicio que corrían. Estos corrieron en casi todos los ferrocarriles. Menos en trocha angosta, corrieron en todas las trochas. Trocha media, que es la que tenemos acá, trocha ancha. Y depende el tipo de servicio que corrían, si lo fueron modificando. Había versiones que eran coches primera, venían con asientos de primera clase, que fueron bastante poco comunes, pero existió. En el caso del Urquiza, tenemos por ejemplo el coche remolcado, conocido como el coche CAU, que es el que viene atrás con la cabina más chiquita. Se les incorporó un mini barcito, cosa que fue único de estos coches motores en todo el país, porque ningún ferrocarril tuvo eso. Se les ponía un mini barcito y bueno, y tenían para hacer servicio ahí a la gente. Pero lo eso que fue sería único. el catering hoy en día. Exacto, Digamos. pero eso fue único de Urquiza. Ningún otro coche motor de estos tuvo en ninguna otra línea el barcito. De hecho, en una época se hacían intercambios de coche motores cuando faltaban en diferentes líneas y se retrochaban muchos de la trocha ancha para acá a la trocha media. Entonces, claro, venían, por ejemplo, del Sarmiento generalmente solían venir mucho, o del Mitre, y no tenían el barcito. Entonces, ¿qué hicieron? Acá en los talleres de Paraná o en Concordia creo que fue, se les modificó y se les puso el barcito. Sí, hay que contarle a la gente que estos coches motores le pegaban la vuelta a Entre Ríos, entre otros lugares. Es que generalmente el fuerte de estos acá en Urquiza fue en la zona de Entre Ríos, Corrientes, que hay muchos ramales internos dentro de la provincia, hay muchos pueblitos chiquitos, entonces esto se manejaba mucho en esa zona. Después acá también hubo, en lo que es Buenos Aires, pero bueno, fue más acortado, claro, del servicio, lo que era Cruces Rojas. El famoso Federico. El famoso Federico. De hecho, este fue el último que corrió ese tren. Este en particular fue el último. En el año 93 hay una foto con el esquema original de Ferrocarriles Argentinos, que está para mí que dice 59-68. Este fue el último. Así que bueno, dio las casualidades que este fue a parar cuando se desactivó todo eso, fue a parar a Paraná, quedó muchos años tirado en Paraná junto con sus hermanos. Y bueno, en el año 2007 con la empresa Trenes Especiales Argentinos, cuando lo repararon, justo este fue el elegido y volvió a sus pagos para estos lados. Y bueno, a veces tiene que ver un poco a la casualidad y un poco a veces el amor ferroviario, que dijeron, salvemos que se puede en ese momento. Sí, es que dio la casualidad. Yo, sinceramente, yo no trabajé en la empresa, es por trascendidos y por lo que yo tengo entendido. Cuando fueron a ver cuál servía más, porque tuvieron muchos años parados allá, mucho vandalismo, mucho deterioro, ya por sí estar para tantos años se deteriora mucho. Y bueno, justo dio casualidad que este dentro de todo era de los que mejor estaba y bueno, armaron este. Y vino a parar acá. Después, bueno, con el tema de la pérdida de la conexión, este quedó acá guardado en la Croce, la empresa desapareció, entonces quedó muchos años guardado allá en la Croce, quedó más o menos 5 o 6 años, parado. Y bueno, dio la casualidad que en el 2018 creo que fue, pudimos hacer las gestiones, costaron bastante, pero pudimos hacerlo, de rescatarlo de allá, porque allá en la Croce estaban por levantar todo para abrir una avenida. Entonces bueno, logramos rescatarlo antes de todo eso y trajimos este junto con un par de vehículos más.
Y bueno, acá lo tenemos ya hace un par de años, todavía estamos aprendiendo mucho de él porque es complicado ya de por sí conseguir información de este coche en general, muy complicado conseguir bibliografía, es muy complicado en muchas cosas. Quedan muy pocos mecánicos de estos coches vivos o que estén en condiciones de poder decirnos cómo funcionaban, cómo los mantenían. Entonces costó bastante y cuesta bastante hoy en día. Y bueno, entonces al principio empezamos medio en el aire. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? Sabíamos que estaba entero, sabíamos que estaba funcionando, pero mucho tiempo parado, no sabemos si lo ponemos en marcha y explota todo. Entonces dijimos, bueno, vamos de a poquito, revisamos línea de combustible, limpiamos todo eso, aceite, revisamos la parte eléctrica que estuviera todo en orden. Bueno, fuimos viendo que estaba todo más o menos bien, reparamos las baterías, porque sí, las baterías estaban destruidas, después de tanto tiempo esta cosa, conseguimos justo de casualidad que teníamos guardadas acá en el fondo, porque este fue, por muy poco tiempo, fue la base de los coches motores que corrían a Roja. Entonces hay muchos repuestos guardados de este, y bueno, y conseguimos baterías que estaban en el fondo, de casualidad estaban en buen estado, increíblemente, después de tantos años. Las reparamos y se las pusimos, y bueno, y ahí pudimos verla ya funcionando, primeramente la parte eléctrica, que funciona todo bien, y después ahí sí nos mandamos, bueno, y lo pusimos en marcha, descubrimos que funcionaba, que estaba todo medianamente entero, pero bueno, de a poquito, entonces no quisimos moverlo, no quisimos hacer nada en particular hasta no estar seguros. Y así fuimos probando de a poquito. Tenemos que algunos detallecitos que tenemos que ir, por eso todavía no lo tenemos funcionando a pleno. Tenemos Porque algunos detalles. convengamos que no es diésel eléctrico. No, es bastante particular, es un coche motor diésel hidráulico, se le llama. ¿Qué pasa? Este no tiene una caja mecánica como un auto, por ejemplo, con marchas mecánicas, ni tampoco es eléctrico como una locomotora. Ahora tiene un generador eléctrico con motores de tracción eléctricos en los bogies. Este tiene un solo bogie motriz, que es el que está acá adelante, con el cual traccionan dos ejes, y tiene un eje más que es de apoyo por el peso. Y desde el motor tenés acoplado lo que se llama un convertido hidráulico, que es una caja hidráulica automática, como los autos automáticos. Y esa caja lo que hace es generar una presión de aceite hidráulico que va moviendo embragues, y eso es lo que genera la tracción mecánica que mediante un cardan va hacia el bogie a unas cajas de transferencia. Entonces es un coche motor, tiene un sistema bastante, no es poco común, pero bueno, es complejo y es delicado. Entonces hay que tener cuidado que no quedarnos sin aceite, hay que ver que no tengamos fugas, para que funcione bien no haya falla. Por eso este coche, para hacerlo funcionar, tiene muchos más pasos, sí, ítems, para dejarlo en condiciones de marcha y que no se arruine nada. Eso, lógico. Principalmente lo que es la caja, que eso no se consigue, es muy delicado, son de un fabricante francés incluso, no son italianas. Tengamos en cuenta que ya tiene más de 60 años esto, y la tecnología es de los años 50, incluso es anterior. Entonces hay que tener cuidado porque se nos rompe algo y no es fácil repararlo, no es barato repararlo y no es simple. Mismo con el motor, eso es otro caso aparte, porque este coche motor tiene un caso bastante particular. Que nos vas a contar en el próximo bloque. ¿Sí? Bueno. Mirador Argentino TV. Seguinos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, Mirador Argentino TV 1. Nuestro correo electrónico, miradorargentinotv@gmail.com. Y el Facebook, Mirador Argentino TV. Seguinos. Tipo boxer quiere decir que es acostado,
no es ni en B ni es en línea vertical, es acostado. 6 cilindros de cada lado, obviamente es diésel, tiene dos bombas con dos bombas inyectoras, tipo Bosch. Y bueno, es un motor raro, porque ya de por sí que sea boxer pues, son motores bastante poco usados. Y la forma que Que está lo sepa, puesto, lo usa la Porsche nomás. lo usó Porsche y lo usó Volkswagen en el escarabajo. Claro. Y en muy contados casos en algunos que otros lugares, lo que son motores por ahí navales, pero son bastante poco comunes. Se aprovechó eso justamente ¿por qué? Porque veníamos de otros años, por ejemplo con los coches motores Gans y todas esas cosas, que usaban motores en línea montados directamente sobre los bogies. Pero eso ocupaba espacio dentro del habitáculo. Entonces generalmente tenían que ocupar espacio en el coche solamente para lo que era el motor internamente y después para el resto. Entonces con esto le resolvieron poniendo un motor boxer debajo del chasis. Entonces arriba no ocupa nada de espacio. Es piso plano. Si vos lo mirás, este coche motor es un piso plano. Claro, si uno no lo conoce, dice, ¿dónde está el motor? Porque uno no lo ve. Más que nada, que este que está más original, que tiene las polleras, que cubre bien todo abajo, no se ve el motor, si uno no le presta atención. Entonces, bueno, si uno te tirás abajo, lo vas a ver que está el motor ahí medio escondidito. Bueno, de esa forma se ahorraron mucho espacio arriba. Es un motor de 650 caballos, más o menos. Para la época es bastante. Hoy en día también es un motor gigante. La tecnología de hoy en día es algo arcaico porque hoy en día con un motor mucho más chico hace mucho más, pero bueno, Sí, para pero la época... convengamos que este coche motor tiene un peso que los coches de hoy en día no lo tienen. No, Yo no, no creo no. que esté mucha diferencia en toneladas, puede ser. No, no, o sea, es un coche dentro de todo más o menos pesado, pero bastante apto para lo que es la vía de acá del país. De hecho, se pidieron a la Fiat que las prestaciones sean y que lo que es peso por eje, o sea, el peso que recibe cada eje en general del coche, sea más o menos acorde al estado de la vía regular, tendiendo medio a malo en muchos ramales de acá del país, sea que principalmente la Urquiza. Bueno, o convengamos entonces que sí, en realidad es un coche motor liviano. Es dentro de todo, sí, o sea, para lo que había en la época y para lo que era un tren traccionado por locomotora, sí, es bastante liviano. Es un coche motor, fue hecho para eso justamente, así que sí. Y... ¿Dónde estamos? Y bueno, todo lo que es la parte mecánica ya la vimos, tiene bueno, el tema de las baterías, tiene un compresorcito en línea de 4 cilindros, conectado directamente al motor. O sea, eso que es para el freno. Eso es lo que genera aire en general, porque el coche, ¿qué pasa? Además de frenar con aire comprimido, todo lo que es el comando interno de la cabina, este coche también tiene una forma de manejo bastante rara para lo que era normalmente. Es como un pupitre con una palanquita, con unas ranuras, uno va manejando. Toda esa parte es eléctrica y todo ese comando eléctrico va a unas electroválvulas. Esa electroválvula ya se maneja con aire comprimido, entonces te necesita el compresor. Porque con el comprimido, ¿qué hace? Maneja después también todo lo que es el sistema de los embragues, lo que es comando, digamos, de los pasos de aceite para que comande los embragues del convertido hidráulico, lo que es aceleración del motor se maneja con aire comprimido. Tiene una caja neumática con un cilindro que regula según el punto de marcha que uno vaya metiendo. Está calibrada cada electroválvula para mandarle más o menos aire, entonces va acelerando o desacelerando el motor. Y bueno, y lo que es parte de tracción, o sea, entonces en general usa el aire para muchas cosas el coche, en general. Incluso Estos coches tienen arenero, ¿no? tienen areneros que también son aire comprimido. Bueno, acá no se ven, están en los costaditos, tienen las cargas. Usaban areneros en caso de, más que nada, que acá es muy común, en vías tapadas con pasto o en días de lluvia, esas cosas para evitar patinajes. Usaban areneros. En el caso del coche motor no era tan común porque no eran tan pesados, pero bueno, por ahí ejemplo, cuando iban en configuraciones más grandes, de a triplas o en 2 triplas incluso que andaban de A6, ahí sí, por ahí se complicaba un poco más y sí. Tener en cuenta que es solamente un solo bogie tracciona estos coches, que es este bogie de acá adelante. Está conectado a la caja hidráulica, el resto es todo remolcado. Ahora, te hago una pregunta. Cuando se armaba, que a veces vos veías las dos narices, ¿qué iba? ¿Una apagada o las dos, o se pueden manejar ambas? Por ejemplo, cuando andamos en dupla, como está este ahora, que es el motriz remolcado, tenés el motriz y bueno, el remolcado tiene su propia cabinita, ahí viene. Cuando, ejemplo, se puede armar,
ya que hablamos bien en general cómo se arma, venían preparados para meterse un coche intermedio y andar en triplas, que eso solamente se vio en trocha ancha, en trocha media nunca se usó esa configuración. Y después estaba la otra opción que se podían juntar 2 duplas o 2 triplas. Acá pasó. 4. Claro. Entonces podíamos juntar, por ejemplo, acá en el caso de Urquiza eran 2 duplas, se juntaban de a 4, entonces tenías 2 motrices y 2 remolcados. Sí o sí siempre tenían que andar los 2 motrices, tenían que traccionar o frenar los 2 motrices siempre, tenían que estar siempre en marcha, primero por un tema de potencia, para evitar exceso de exigencia de uno u otro. Ahora, todo eso se podía manejar desde una sola cabina. Se podía, de acá, de esta sola, por ejemplo, yo podía poner en marcha este y podía poner en marcha el otro. Tiene una conexión eléctrica por unos chupetes que va de punta a punta de toda la formación. Entonces, cuando vos conectabas la otra dupla, conectabas ese chupete, entonces ya quedaban comunicados los dos. Ahora ponías este en mando, en modo que este maneja el otro. Entonces vos ya desde acá podías poner en marcha aquel. O sea, ya desde acá con un botón te está todo duplicado, podías poner en marcha aquel y podías ver las revoluciones del motor de aquel y todo, solamente era ya de esta cabina. bastante avanzado entonces para su época era. Sí, sí, fue bastante revolucionario, porque veníamos de una época de coches bastante arcaicos, bastante simplones. Venían de los años 30. O sea, tuvo mucha tecnología en su momento, o sea, cambió mucho. Entonces ya podías poner en marcha desde este lado, todo. Podías manejar, salvo lo que es luces, que eso sí es individual de cada coche, se maneja individualmente. Podías poner en marcha y traccionar lo mismo, estaba todo comunicado, entonces cuando yo marcaba punto acá y aceleraba marcándole puntos de este lado, automáticamente ya le mandaba la señal eléctrica a aquella cabina y ya aceleraba aquel motor también. Entonces manejabas todo junto. Mismo lo que es freno, mismo lo que es toda la parte, todo lo que es control, ya de un lado, Sí, ya ya de un lado manejabas trabajaba todo. invertido, hacía todo Sí, ya era sí. automático. Estaba muy bien pensado entonces este vehículo. Lo único problema de esto que, repito otra vez, tenían que ir sí o sí los dos encendidos y los dos tenían que frenar parejo. ¿Por qué? Estos tenían una pequeña falla de fábrica, que estos coches venían sin chasis. Esto, o sea, no es una falla de fábrica, en realidad se los hizo justamente para hacerlo más liviano para el país, se los hizo autoportante, se llama. Como un auto. Claro, no tiene un chasis separado fijo como los coches remolcados o las locomotoras, sino que una estructura reforzada por debajo de la misma carrocería. ¿Qué pasa? Tiene mucho peso esto, más que nada lo que es el CMU, que es que es el motriz, tiene el motor, la caja, el cajón de batería, compresor, el generador eléctrico, que tiene un generador eléctrico bastante importante Claro. para cargar baterías y para generar electricidad para todo el tren. Es mucho peso concentrado en un coche muy largo, son coches bastante largos, incluso que los remolcados Matterford son bastante más largos. Y eso sumado a la gente que llevabas arriba, varios cientos más de kilos. Que encima, a ver, convengamos que cuando vos llevas gente, la gente dentro del tren es como con mal dicho, pero bueno, para que la gente lo entienda, como el colectivo. La gente no se te queda toda quieta en el mismo lugar sentado todo el tiempo. Te caminan en el tren. No, la gente se mueve caminando. El tren mismo se mueve por los avatares de la vía. Sumado que muchos servicios de estos funcionaban a veces en zonas suburbanas y a veces se explotaban de gente. O sea, la gente iba parada arriba del coche. Y estos no fueron pensados para eso. Estos fueron pensados para media distancia. Yo he viajado ni larga ni corta, media distancia. Yo te puedo contar una anécdota. Yo he viajado de acá a Carmen de Areco un montón de años con estos coches motores. Y me ha tocado ver, como decís, cuando hablaban las dos duplas, venir la gente parada en las dos duplas. Porque estaba lleno, no había más del servicio que venían para acá los domingos a la noche. La gente se volvía del campo, de lo rural, se volvía a la ciudad. Eso fue lo que justamente causó muchos accidentes y le generó muchos problemas a esto. ¿Por qué? Porque no están pensados para eso. Son coches que fueron pensados para media distancia, cubrir servicios de media distancia, a lo sumo larga, pero no demasiado, porque tampoco estaban preparados para tanto viaje. Ni en comodidades para la gente, ni en capacidades mecánicas. O sea, era solo exigirlo ya. Entonces, muchas veces los usaron en servicios suburbanos y los sobrecargaban